buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, amigos míos, os traigo un vídeo del cual yo creo que me siento muy satisfecho. ¿Por qué no decirlo? Un vídeo que me gusta mucho porque, como siempre sucede en Mundo Azul, reúne, mejor dicho, ya no sé ni hablar, varios pilares fundamentales y básicos del canal, que en este caso es la historia, la investigación y el fenómeno OVNI. Hoy, amigos míos, OVNIs en el antiguo Egipto. Hemos hablado muchísimo acerca de los ovnis, hemos dado muchísimas vueltas, pero hoy os traigo, yo creo que podría decirse casi una evidencia de lo que resulta varios objetos o varias cosas arqueológicas que podrían atestiguar o dar fe de que una vez más el fenómeno ovni ha estado aquí desde siempre. Vamos a ver lo que nos ofrece el vídeo de hoy, con ese pequeño resumen que siempre hacemos, y luego nos vamos a meter de cabeza directamente hacia lo desconocido. Como bien sabemos ya en Mundo Azul, pues hemos tocado en infinidad de veces el tema, el fenómeno OVNI es una hidra con muchísimas cabezas, vertientes que se ramifican enrollándose en casi todos los tejidos sociales, históricos, artísticos, filosóficos, espirituales, psicológicos y sociológicos de la humanidad. Una especie de brújula que apunta constantemente hacia una clara dirección, las estrellas, pero no como procedencia solo del fenómeno, sino también como destino de la humanidad. En este canal hemos repasado varios casos y acontecimientos cruciales de la historia OVNI, dejándoos como jueces absolutos de vuestra opinión y vuestras creencias, pero también hemos proporcionado pruebas suficientes para todos aquellos que deseen sentir, ver, oír y comprobar las evidencias que existen. Hoy en Mundo Azul, el fenómeno OVNI vuelve a llamar a nuestra puerta, esperando tocarnos el corazón. Y es que, amigos míos, efectivamente el fenómeno OVNI una vez más llama en Mundo Azul a vuestra puerta y dice: ¡Eh! ¿No te habéis tenido suficientes pruebas? ¿No hay suficientes cientos de miles de casos alrededor del mundo? ¡No te preocupes! No pasa nada. Una vez más traemos más pruebas, aunque, como decía Jesús, no hay prueba para aquellos que no quieren ver, no se puede hacer absolutamente nada. Y yo creo que este es un poco un caso claro de lo que en este caso os estoy comentando. Y vamos con la primera prueba de que Egipto en la antigüedad, hace más de 3000 años, fue visitado por el fenómeno OVNI. Por entidades, por bolas luminosas, por naves o por estrellas que se movían en el cielo. Y uno de los aspectos o uno de los documentos que más nos ratifica sobre ello, que más nos da una prueba fehaciente, es el famoso, vamos a decirlo así también, además de famoso es controvertido, porque no todos están de acuerdo en que es un papiro real, pero desde mi punto de vista, y ya que nadie oficialmente ha dado a conocer su falsedad o su autenticidad, simplemente está ahí, vamos a hablar del papiro de Tuli, que es un documento apócrifo en forma de un antiguo papiro escrito en hierático, encontrado en 1934 en Egipto, que contendría la descripción de extraños avistamientos y luces en el cielo. Un papiro que para mí es un documento claro, que desde hace años ya lo conocía, pero bueno, en este caso es un papiro claro de lo que estoy intentando demostrar, que es que en el antiguo Egipto, pues hace muchos miles de millones de años se llegaron o tuvieron contacto con esta civilización. Pero ya no solo eso, sino que estaban directamente relacionados con los dioses, con Horus, con Osiris, con Amón-Ra
y con todo el panteón, toda la ideología espiritual o de deidades que ellos representaban de esta manera y que parecían estar más bien acostumbrados. Esto que estáis viendo aquí, de Turis Papyrus, el papiro de Turín, es el único documento que yo he podido sacar lo estáis viendo ahora en pantalla, de los archivos de un museo, haciendo más o menos un estudio sobre el contenido o sobre lo que pone. Está en diferentes idiomas, ¿de acuerdo? Y uno de ellos está en español, gracias a Dios, y os lo puedo demostrar así. Y dice lo siguiente, como estáis leyendo: Tumosis III, encuentro ovni, el papiro Tuli, texto original, examinado por expertos. Nadie reclama un engaño. O sea, lo han descartado muchos ortodoxos, pero no ha habido un descarte oficial. Con lo cual, hasta que no haya un descarte oficial o hasta que no haya un descarte o una pronunciación por parte de nadie, evidentemente, pues no se va a dar como bueno ni como mal. Dice así, como podéis ver: en el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día, entre los escribas de la Casa de la Vida, se encontró que un círculo de fuego venía del cielo, aunque no tenía cabeza. El ancho de su boca tenía un olor repugnante. Su cuerpo era de un roc de largo, alrededor de unos 46 metros, y un roc de altura. No tenía voz. Sus corazones se confundieron. Entonces ellos se echaron sobre sus vientres. Ellos fueron donde el rey, entre comillas, para reportarlo. Su Majestad ordenó: ha sido examinado por su Majestad, me dio sobre todo lo que pasó, que estaba escrito en los rollos del papiro de la Casa de la Vida. Ahora, después de algunos días, estas casas eran más numerosas que nunca. Resplandecían en el cielo más que el sol en los límites de los 4 pilares del cielo. La posición de los círculos de fuego era poderosa. La armada del rey se quedó mirándolos y su Majestad estaba en medio de todo. Fue después de la cena. Inmediatamente después, ellos, los círculos de fuego, se elevaron hacia el sur. Pescados y aves cayeron del cielo. Fue una maravilla nunca antes ocurrida desde la creación de la tierra. Causó que su Majestad trajera incienso para pacificar el hogar. Lo que pasó en el libro de la Casa de la Vida será recordado por la eternidad. ¡Pum! Una vez más, amigos míos. Pero es que textos como estos, ya no solo en el antiguo Egipto, sino textos de toda índole, antiguos, que ya hemos hablado aquí en Mundo Azul, como por ejemplo son el libro Prodigios de lo Tratado, el libro el Living Prodigio, que lo hablamos una vez en Mundo Azul y fue pues Prodigium Librium, o sea, Prodigiorum Liber, perdón, el libro de los prodigios de Julio Ossequen, que ya hablamos en su momento. Os aconsejo que vayáis para atrás y miréis los vídeos de Mundo Azul. Ya hablamos sobre ello, sobre algo más o menos contemporáneo o un texto que reflejaba, pero teniendo en cuenta lo que estamos leyendo hoy aquí en Mundo Azul, nos deja completamente a cuadros el papiro de Tuli, como nos ofrece una vez más una visión, una filosofía, un pensamiento de cómo estas luces, si no constantemente, estaban de forma asidua en su día a día y estaban relacionados directamente con la divinidad. Pero no solo eso, sino que interferían e influían en los devenires y en los acontecimientos. Tanto es así que llegaban a influir o bien en batallas o bien a intercedir directamente, en este caso con la divinidad más próxima a la humanidad, que en este caso era el faraón. Una cosa impresionante. He de decir que el papiro de Turi es un documento, como he dicho antes, apócrifo, en forma de antiguo papiro escrito en hierático, encontrado en 1934, que se dice pronto y es muy famoso en los círculos del misterio, pero como siempre sucede cuando algo de alguna u otra manera
se demuestra como una evidencia, ya salen los de siempre a tirar por tierra, a decir que es una falsificación, a decir que es que la persona o encargado de turno en este caso pues intentó falsificarlo y que se ve claramente que es una composición, una mezcla de otros documentos, y bueno, ahí queda. Pero el Vaticano, que es el que posee el artículo original, jamás, nunca ha dicho que sea una falsedad o que sea algo falso, que sea una copia de una copia o incluso que sea algo inventado. Lo tiene dentro de su museo, en sus documentos, que eso sí que se sabe. Lo que pasa es que casi prácticamente no lo han dejado fotografiar y casi prácticamente no lo han dejado estudiar, por algo será, y nunca jamás ha dicho nadie que sea mentira. Han dicho en páginas de egiptología, en páginas de fanáticos, de más o menos ortodoxos y en algún que otro círculo aparentemente, y digo aparentemente porque evidentemente en un foro de internet tú me dirás, aparentemente catedrático, han salido a desmentir el papiro de Tuli, y como tal, si ustedes lo buscan en más o menos páginas científicas o más o menos páginas históricas o arqueológicas, sin mojarse en extremo dicen que es una falsificación, pero no hay ninguna prueba de ello, y eso os lo puede decir Julio J. Miranda, y no tengo ningún problema en debatirlo con quien sea. Pero el papiro de Tuli podría pasar como algo así, dijéramos, sin pena ni gloria, y en el subconsciente colectivo podría calar más tarde o más temprano el hecho de que fuera una falsificación. Pero hay otros documentos, otras estelas, otros escritos que dejaron en su momento, y de qué manera, personas tan importantes como Tutmosis III, el Napoleón egipcio, un auténtico estratega, una mente militar, un conquistador que influyó, y de qué manera, ya no solo en el devenir de la historia, sino en el devenir de los acontecimientos de Egipto, que llegó a una cúspide muy grande bajo su reinado. Fue, si no el que más, uno de los faraones más importantes de todas las dinastías de Egipto, que como digo, se dice pronto. Pero bien, a lo que quiero decir con esto es que hay otro documento que se llama la estela de Gebel Barkal, una estela importantísima y de la que muchos tampoco han deseado hablar. Otros han dicho que no era un meteorito, otros han dicho, pero no está del todo comprobado. Y sobre todo, y lo más importante, que se refieren como luz, como destello luminoso, como aro de fuego, cuando en muchos textos, y más teniendo en cuenta en los tiempos de Tutmosis, que ya era un tiempo relativamente avanzado, ya poseían el concepto de estrella, con lo cual si no describieron a lo que vieron como una estrella ni como un meteorito, que también lo conocían, fue por algo. Pero la historia tiene mucha más enjundia. El material del que está hecho la estela de Gebel Barkal es granito, amigos míos, gris, procedente de la tercera catarata de Tombos. Tiene 173 centímetros de altura, 97 de ancho y 15 de grosor. Le falta la esquina inferior derecha y la inscripción en general está muy deteriorada debido al desgaste sufrido por la piedra, pero aún así se puede leer. Esta losa se conserva en el Museo de Jartum, en Sudán, un museo importantísimo que contiene unos secretos que, bueno, algún día hablaremos de todo ello. Descubierto en unos escombros frente a la primera columna del patio B501. He intentado sacar el texto original del Museo de Jartum, pero no hay ningún reporte que se sostenga, y los pocos que hay son copias de otros arqueólogos que te hacen pequeños estudios sobre las pequeñas frases, pero no te hacen una recopilación como tal. Aunque hay en muchos libros, y en internet hay muchísimas páginas que tienen una fiabilidad casi absoluta. Y yo hoy os lo voy a traer aquí, sobre todo porque son normalmente
webs oficiales, ¿de acuerdo?, de arqueología y de historia. Y hoy os he traído una hablando y traduciendo como buenamente se puede, quiero decir, no como buenamente se puede, sino cuando el trozo está roto, está sesgado, no se lo inventan. O sea, no hacen una especie de licencia de escriba o licencia de... No. Cuando te dice faltan 16,85 centímetros porque la piedra está dañada, te lo dicen. Y hoy yo os he traído ese texto íntegro de lo que se puede leer y de lo que no. Y dice así: el empiece faltan 16,85 centímetros y continúa diciendo: escuchad, oh pueblo de la tierra del sur, que estáis viviendo, entre comillas, porque el vivir era un significado muy amplio, tenía unas connotaciones dependiendo del contexto muy amplias, en la que la montaña sagrada, llamada trono de las dos tierras, entre las grandes gentes, que se supone que habla de Egipto, aunque esta tierra era desconocida, conoced el milagro de Amón-Ra, en presencia de las dos tierras, algo que nunca ha sido visto. Faltan 18 centímetros de la lectura. Los guardas estaban viniendo con el fin de hacer por la noche el cambio regular de esa guardia. Había dos guardias sentados uno frente al otro. Una estrella vino aproximadamente desde el sur. El hecho nunca antes había sucedido. La estrella se colocó sobre ellos y ninguno entre ellos pudo permanecer allí. Faltan 19,75 centímetros. Se giró como si nunca hubiera existido y entonces ellos cayeron sobre su sangre. Ahora la estrella estaba detrás de ellos, iluminando con un fuego sus rostros. Ningún hombre entre ellos pudo defenderse. Ninguno miró alrededor. Ellos no tenían más caballos, ya que estos, atemorizados, habían huido a la montaña. Faltan 20,75 centímetros. Tal es el milagro de Amón que hizo por su amado hijo, con el fin de hacer ver a los habitantes de la tierra extranjeras el poder de mi majestad. Lo está narrando Tumosis III. En este documento se encuentra que Reisner, que fue el que lo descubrió, solo se limitó a describir este evento extraordinario como el milagro de la estrella. Como veis, amigos míos, no solo hace o sea, se queda alucinado porque en ningún momento, y esto me lo dijo un amigo, Jesús, que le gusta mucho la historia y sobre todo es muy entendido de Egipto, me dijo: una de las cosas más raras es que Tumosis diera beneplácito a ofrecer o a reconocer, mejor dicho, la victoria a otra persona que no fuera él, porque tenía un ego desmedido. Era una persona que decía: bueno, aquí están mis huevos morenos y hasta aquí llego, y llego hasta aquí, lo conquisto todo. Bueno, era un auténtico conquistador, más que propiamente unificador, era una especie de Alejandro Magno, ¿vale? Para que me entendáis, en conquistar, en cada vez hacer más grande el reino, y encima era muy bueno haciéndolo. O sea, era un gran estratega, un gran militar y un gran guerrero. Y era muy difícil encontrar que Tumosis no se vanagloriara a sí mismo, y aquí no se vanagloria en ningún momento, y creo que es uno de los relatos más sinceros, teniendo en cuenta de quién viene y sobre todo teniendo en cuenta que de quien viene no se alaba en ningún momento y te dice que es ni más ni menos que la gloria de Amón-Ra, que si os sirve para hacer una analogía o una comparación, Amón-Ra está dibujado como una esfera lumínica con rayos sobre las cabezas de muchos emperadores, de muchos escribas, de muchas personas importantes en Egipto. Amón-Ra, la gloria de Amón-Ra, derribó a sus enemigos, los mató. Luego aquí pasamos al hecho más o menos moral de decir: bueno, si esto fue verdad, me estás diciendo que una nave cogió y reventó a dos personas y las mató.
¿Porque eran enemigos de Amon-Ra? Bueno, puede ser, no lo sabemos. El fenómeno ovni no es un fenómeno primeramente fácil de entender, y luego segundamente no es un fenómeno que le falte agresión. O sea, un fenómeno que sea benévolo en muchos casos. Ha habido agresiones muy grandes y muertes por causas del fenómeno ovni, por entidades que desconocemos si son naves en este caso o qué son, porque Amon-Ra los describe como luces, como estrellas en este caso, pero como bolas de fuego, pero en este caso ha habido muchos casos de fenómenos ovnis con agresiones muy fuertes y muy contundentes y con muertes a aquellos que han tenido, en este caso, la mala fortuna de cruzarse con ellos. Con lo cual, estos guerreros fallecieron o fueron asesinados por esta bola lumínica, y lo que no sabemos es si fue para beneplácito de Tutmosis III o fue realmente porque se vieron obligados por algo que no dice el texto, ya que falta 16,85 centímetros en la primera, 19,75 centímetros a la mitad de la estela, y luego 20,75 centímetros. 20 centímetros son 20 centímetros de texto. Ahí te puede explicar muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero no sabemos más. A lo mejor ahí te explicaría las motivaciones, o si acaso les atacaron, o si acaso fueron muertos por irradiación, o por acercamiento a, o por lo que sea, que no hay justificación. Pero bueno, el caso es que estos soldados que estaban a punto de hacer cambiar la guardia murieron, y en este caso favorecieron, y de qué manera, a Tutmosis III. Amigos míos, estos son dos textos egipcios de suma y vital importancia. Hay otros muchos que probablemente trataremos en Mundo Azul, pero con esto, ¿qué quiero demostrar? Porque diceis, probablemente estaréis diciendo, Julio, ya, pero bueno, hay muchos otros textos, enséñanoslo, danos más, danos más datos, más información. No es que no pueda, es que no deseo meteros excesiva información, porque en sí no importa la cantidad de información que yo os dé para aquellos que siempre están constantemente negando la evidencia, o lo que yo entiendo que es una evidencia aplastante, como es en este caso el papiro de Tuli y la estela de Geber Baalbek. Pero creo, y así lo concibo y lo entiendo, que el fenómeno ovni no solo en la historia ha sido una pieza clave y brutal, que va, por un lado, por sí misma y por sí sola, intentando reorganizar o influir de alguna u otra manera en la historia, sino que además muchísimos, no sé cómo decirlo, muchísimas personalidades en la historia, grandes, han tenido ese contacto, y gracias a contactos similares o a bendiciones, arropamiento de divinidades o ayuda, como pasa con la estela de Baalbek, ayuda divina, que de alguna u otra manera han conseguido que ese personaje cumpliera su destino y cumpliera su cometido. ¿Puede ser algo que vayan por ahí los tiros? No lo sé, pero lo que sí sé es que documentos como estos hay a patadas en la historia, hay a patadas en diferentes civilizaciones, en diferentes momentos históricos, y lo más importante, que veo por donde me van a ir muchos, civilizaciones, pueblos y personas o razas, o llamadlo como queráis, que no han tenido contacto entre sí, ¿de acuerdo? Que no han tenido una coetaneidad, que no han convivido, y que mucho menos han coexistido, ¿de acuerdo? Con lo cual eso da una veracidad muy importante, y que si un texto lo tenemos en un momento determinado y nos dice algo así, dices, bueno, vale, pues han podido conceder licencias, es una historia, han pasado de padres a hijos, es un cuento, vale. Pero si vas recopilando, y lo que no sabemos que tendrán en los museos, historias de este tipo, papiros de este tipo, estelas de este tipo, informando de que había una historia oculta
o una historia que no está tan oculta y que lo que están haciendo es ocultárnosla, sobre un desarrollo o sobre el contacto con unas criaturas que para ellos evidentemente eran divinos, como lo serían para nosotros si lo viéramos a día de hoy y nos sacaran 2.000 o 3.000 millones de años de evolución, la cantidad de cosas que podrían decir que para nosotros nos parecerían mágicas, o entenderíamos a lo mejor que ahora es tecnología, pero imaginaros en su momento, hace 3.000 años. Poco menos que magia, poco menos que dioses, y no me extrañaría nada que cuando vieran algo así se tiraran y se pusieran a rezar. Lo hacían hace 50 años o 100 años o 150 años cuando veían las apariciones marianas, como hay en muchos lugares de España en la historia. Imaginaros cuanto menos el hacerlo con esa cantidad de recorrido de tiempo, con ese pasado tan increíble, y sobre todo metidos en una incultura brutal de forma general, aunque luego pues los más adinerados, los más apoderados, la realeza, todo ese tipo de cosas poseyeran más o menos una cultura o una gran cultura, quitando a los escribas y todo eso, que poseían una muy muy alta cultura, como pasa en muchas partes del mundo y en muchas civilizaciones. Pero en definitiva creo que esto, y no sé si vosotros estaréis de acuerdo, dejármelo en comentarios, esto para mí es una prueba más de que el fenómeno ovni ha estado ahí desde la noche de los tiempos. Y qué menos que una gran civilización como fue la egipcia nos mostrara y demostrara que estamos en lo cierto cuando hacemos esa afirmación. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.